Ustedes. Y antes de iniciar, como tengo la costumbre de hacerlo en cada tema, siempre les invito a que me puedan acompañar en los distintos espacios donde en redes sociales estamos subiendo contenido bíblico apegado a la enseñanza pura de la palabra de Dios, desde Facebook hasta TikTok, pasando por YouTube. Si ustedes me buscan con esa imagen de perfil que se ve ahí, Miguel Montoro Ministerio es el nombre. Ahí ustedes van a poder encontrar mucho contenido bíblico y que es diferente en cada red social. Lo que se comparte en Instagram no es lo mismo que yo envío cada día a través de WhatsApp como, como un pequeño video todos los días con algún contenido bíblico y también es diferente de lo que se puede encontrar en TikTok. Así que mis hermanos, ojalá y puedan seguirnos, darle like y sobre todo compartir los contenidos para que utilizando las redes sociales para algo positivo podamos hacer que la palabra de Dios llegue a más personas. Están cordialmente invitados y les esperamos con gusto. Mis hermanos, ¿qué es lo que estamos estudiando en esta serie de temas? Si el día de hoy tú llegas hasta este espacio y no habías tenido oportunidad de añadirte a los estudios previos, nosotros estamos llevando a cabo una serie de temas que se llaman, como puedes ver en la pantalla, la iglesia que deberíamos ser. Este es el tercer y penúltimo estudio de esta serie. Los estudios previos, puedes tener la confianza de poder dirigirte al canal de YouTube Templo Bíblico 126, donde vas a poder ver los estudios previos, pero además también vas a poder ver una cantidad enorme y muy grande de temas y estudios bíblicos dados por muchos siervos del Señor que en este espacio nos comparten la palabra de Dios y nos edifican. Ojalá y consultes esos contenidos y los puedas compartir. Volvamos entonces a la serie que nos ocupa, la iglesia que deberíamos de ser. Amados hermanos, como nosotros bien lo sabemos, la iglesia de Cristo siempre, desde que ésta es fundada, desde que la iglesia de Cristo pudiéramos decir es inaugurada el día de Pentecostés en la tierra, desde ese momento la iglesia de Cristo se ha convertido y quedó establecida como un referente en la tierra. Somos luz del mundo, sal de la tierra, dice el Evangelio de Mateo. Bien, la iglesia es un referente. Dios necesita a la iglesia haciendo una labor específica en el mundo, que básicamente, hermanos, es luchar contra el príncipe de la potestad del aire que utiliza el mundo para siempre ir en contra de todo lo que viene de parte de Dios. Y ahí está la iglesia presentando defensa contra esa maldad que muchas veces escala y muchas de las ocasiones nos presenta retos que cada vez nos sorprenden más. Recientemente, hace unos minutos, veía yo que en algún lugar de este mundo nuestro ya apareció una persona que se identifica como alguien, y así dice él, es un varón, que es una persona transedad, o sea, es un hombre de 45 años, pero dice que él se identifica como un bebé de apenas un año de edad, así que exige que a esa edad y con ese cuerpo se le pueda dar leche como si fuera un bebé, se le puedan dar papillas, se le pueda poner un pañal y este es el mundo que está enfrentando la iglesia. Y la iglesia siempre ha sido llamada por Dios para ser un referente, para poder contener, frenar esa maldad galopante y creciente en el mundo. Ahora, para poder cumplir con esa función y con muchas otras funciones, la iglesia tiene que seguir lo que podríamos llamar el modelo de Dios para la iglesia. O sea, tenemos que ser la iglesia que deberíamos de ser, pero muchas veces no lo logramos. Ahora, para poder despertar en nosotros el deseo de que en nuestro corazón, en nuestro pensamiento y en nuestra conducta desarrollemos ciertos hábitos santos que permitan que nuestras iglesias se vuelvan más fuertes
y cumplan esa función, tenemos que aprender a ser la iglesia que deberíamos de ser. Ahora, ¿cómo es la iglesia que deberíamos de ser? En esta serie de temas, lo que estamos haciendo es que nos estamos acercando a personajes que se encuentran entre las páginas y los renglones de los libros del Nuevo Testamento, personajes de los que pocas veces escuchamos hablar y que sin embargo, cuando nos adentramos a analizar sus características, su conducta y la forma como ellos vivían el cristianismo en el primer siglo, nos recuerdan cosas que muchas veces olvidamos por el enorme peso de la rutina o por todos los problemas que hay a nuestro alrededor. Y estos personajes nos vienen muy bien. Es como si nos despertaran, como si nos hicieran traer a la memoria aquellas cosas que como cristianos no debemos olvidar y que tenemos que estar practicando para que cada uno, como suele decirse, ponga su grano de arena para que entonces nuestra iglesia sea la iglesia que debería de ser. Así que estamos estudiando, vuelvo a insistir, a personajes que casi no son mencionados en la escritura. Pero para este, nuestro tercer tema de esta serie, pareciera, insisto mucho en la palabra, pareciera que voy a caer en una contradicción, porque en unos segundos les voy a mostrar no al, sino a los personajes en plural que vamos a estudiar. Y cuando vean ustedes de qué personaje se trata, les aseguro que más de uno va a decir, vamos, por favor, si estos personajes son sin lugar a dudas, después de ese grupo importante de los apóstoles, de los personajes más famosos del Nuevo Testamento. Sí, pero en este caso, lo que vamos a analizar es un detalle de estos personajes que no son tan desconocidos, pero un detalle que se menciona de ellos, del cual nunca, les aseguro, nos habían hablado o a ti te habían hablado. Antes de poder continuar, quisiera insistir, hermanos, que si alguien tiene alguna duda o en lo posterior alguna pregunta o después vuelve a ver este estudio en video y le surge alguna inquietud y desea alguna información adicional, incluso si alguien desea poder tener la presentación que están observando, el estudio escrito que estamos analizando o algunos otros de los estudios que yo tengo en mi página personal de internet o si alguien desea alguno de los textos de los libros que yo tengo escritos, por favor, no duden en enviarme un mensaje de texto a través del servicio de mensajería de WhatsApp. Mi número telefónico ya lo dejé en el chat que acompaña a esta transmisión. Ahí aparece como un mensaje, simplemente tú anotas el número telefónico y con todo gusto yo puedo ponerme en contacto para responder algunas preguntas o inquietudes. Siempre estaremos a la orden para poder intercambiar opiniones acerca de la palabra de nuestro Dios. Por favor, envía algún mensaje. Bien, entonces, en esta ocasión, como ya escucharon, vamos a adentrarnos a estudiar a personajes no tan desconocidos, de los cuales estudiaremos un detalle no conocido. Espero que el juego de palabras no haya sido confuso. En pantalla aparecen Priscila, nombre que significa anciana y que hace referencia a la madurez y a la capacidad de entendimiento y discernimiento de la voluntad de Dios. Priscila, cuyo nombre significa anciana, y Aquila, su esposo, Águila. Bien, mis hermanos, ¿quién de ustedes no ha escuchado hablar de este matrimonio? Les aseguro, sin lugar a dudas, que todos hemos oído hablar de ellos. Pero hoy yo quiero compartirte un detalle que te aseguro no habías escuchado de Priscila y de Aquila y que hoy ese detalle nos puede enseñar qué puedes hacer tú y qué puedo hacer yo para poder llegar a ser la iglesia que deberíamos de ser. Ahora, vamos primero a familiarizarnos con este matrimonio, aunque, insisto, seguramente ya muchos de ustedes tienen presente en su mente
alguna información sobre ellos. De cualquier forma, les presento el siguiente resumen porque seguramente algo ya debemos de haber escuchado de Priscila y de Aquila. Por ejemplo, seguramente algunos ya escucharon que era un matrimonio de nacionalidad judía que creció en el contexto religioso de la ley de Moisés y en la enseñanza de lo que hoy para nosotros es el Antiguo Testamento y que después ambos vienen a los pies de Cristo. Eso seguramente ya lo habíamos escuchado. Detalle número dos, tal vez alguien ya lo había escuchado. Ellos, Priscila y Aquila, son expulsados de la ciudad de Roma a causa de una persecución iniciada por el emperador Claudio y al sentirse amenazados de muerte, como muchos otros cristianos, tienen que abandonar no el imperio romano, pero sí tienen que abandonar la ciudad donde se ha iniciado una persecución. Tal vez, tal vez alguien ya había escuchado mencionar este detalle sobre Priscila y Aquila. Ahora, vamos a otro detalle que aparece ahí con un número 3. Priscila y Aquila, después de ser expulsados de Roma, toman la decisión de ir a radicar, a vivir en la ciudad de Corinto, que aunque formaba parte del Imperio Romano, pero tenía una mayor presencia de gente de otras nacionalidades. Se suele decir cosmopolita a las ciudades donde existen muchas personas, muchos pensamientos, muchas nacionalidades y una gran diversidad de idiomas, muy semejante a las grandes capitales o a las grandes ciudades de cualquier país del mundo moderno que se tornan ciudades cosmopolitas como la ciudad de Nueva York. Bien, ellos se mudan a Corinto porque así, al vivir en un entorno más abierto socialmente, evitan la persecución que se había desatado en la ciudad de Roma por el emperador Claudio. Seguramente, tal vez alguien ya había escuchado alguno de estos tres detalles. Ahora, hay un detalle número 4. Se nos dice de Priscila y de Aquila que en dicha ciudad, en Corinto, ellos es ahí cuando conocen al apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo realiza uno de sus viajes misioneros y aunque la Biblia no lo dice explícitamente, se asume con fundamento bíblico que es en estos viajes misioneros que Pablo los conoce y valiéndose del conocimiento previo que ellos tenían ya y que ya habían escuchado, ratifica su convicción cristiana y conforma con ellos un gran equipo de trabajo. Seguramente algo así ya debemos haber escuchado en algún momento de Priscila y de Aquila. Vamos al siguiente detalle que en pantalla les aparece como número 5. Priscila y Aquila sabemos que compartían el mismo oficio al que se dedicaba el apóstol Pablo, que era la elaboración de lo que hoy modernamente llamaríamos tiendas de campaña, pero de un tamaño mucho más grande para ser utilizadas como casa habitación. Al compartir el mismo oficio, esto hace que entre estas tres personas, Priscila, Aquila y el apóstol Pablo, se genere una interacción y una comunión cristiana que incluso les permitió trabajar juntos por mucho tiempo. Y Pablo se asume que en muchas ocasiones pasó tiempo viviendo en casa de Priscila y de Aquila. Como bien sabemos, la mayoría, el apóstol Pablo, si bien era un siervo que no se resistía a recibir ayuda material de las iglesias que en ocasiones trataban de sustentarle, pero también trataba de trabajar para evitar así de ser una carga grande para las iglesias. Pero, sin embargo, el apóstol Pablo también, como sabemos, era ayudado de muchas maneras, pero también trabajaba. Y en ese trabajo se identificó con Priscila y Aquila. No sé si de estos 5 detalles, mis hermanos, ya ustedes habían escuchado uno, dos o la mayoría, pero aún todavía nos faltan algunos antes de llegar, como les decía yo hace unos minutos, a ese detalle desconocido de esta pareja tan conocida. En el detalle número 6 que les aparece en pantalla, como les mencionaba yo, la Biblia nos dice que ellos eran personas extremadamente hospitalarias.
pero muy serviciales. Y esto nos recuerda mucho a los dos temas anteriores que vuelvo a insistir, les invito a que los busquen en el canal de videos de YouTube Templo Bíblico 128, donde primero vimos a un personaje extremadamente servicial y después vimos a otro personaje extremadamente hospitalario. Bueno, pues Priscila y Aquila reunían ambas cualidades, así que eran ese tipo de siervos que en la iglesia se daban a notar y que entregaban su tiempo, dinero, trabajo y esfuerzo para servir. Algo ya, seguramente, tú habías escuchado de Priscila y Aquila. Nos faltan algunos detalles. El detalle número 7 dice así, que cuando el apóstol Pablo sigue con la dinámica de sus viajes misioneros, Pablo se lleva a Priscila y Aquila dentro de un viaje misionero y entonces ellos llegan a la ciudad de Éfeso con Pablo y se establecen en la ciudad de Éfeso. El apóstol Pablo, por su parte, continúa sus viajes misioneros hacia otras regiones y ciudades y Priscila y Aquila deciden dejar el equipo misionero y echar raíces en Éfeso para empezar a trabajar en esa ciudad porque seguramente con los serviciales que eran y con lo generosos y hospitalarios que eran, se dieron cuenta de la gran necesidad de fortalecer a la iglesia cristiana que se estaba formando en la ciudad de Éfeso y que era una iglesia muy fuerte en presencia, en enseñanza y en tamaño. Esto nos lleva al detalle número 8. En Éfeso, incluso la Biblia nos menciona que Dios los utiliza en alguna ocasión para poder acercarse a Apolos, uno de los mejores oradores del primer siglo, y con esa hospitalidad, amor, calidez y servicio, ayudan a Apolos para que Apolos pueda orientar correctamente sus ideas teológicas, las doctrinas que conocía, y así el mensaje de Apolos se volviera más eficiente. Pero la Biblia, en cuanto al detalle número 8, incluso nos menciona que para poder darle esta ayuda a Apolos de una manera muy prudente, lo que denota el carácter verdaderamente cristiano de este matrimonio, de Priscila y Aquila, deciden ayudar a Apolos y hablar con él, pero aparte, dice la escritura, no lo hacen en un culto público, buscan el momento adecuado para no tal vez apenar al gran orador que era Apolos y para que así se generara una mayor confianza en esta edificación que ellos quisieron dar. Mis hermanos, algo así debemos de haber escuchado por lo menos alguna vez. Ustedes, tú, apreciable hermano, hermana, ¿habías escuchado estas cosas de Priscila y de Aquila? Incluso hay un detalle, tal vez, que muchos lo conocen y pocos lo han notado, que todas las ocasiones, absolutamente todas las ocasiones en las que Priscila y Aquila aparecen mencionados en la escritura, siempre aparece el nombre de ella al principio. Nunca van a encontrar que aparecen mencionados como Aquila y Priscila, sino como Priscila y Aquila. Y con la perfección que creemos tiene el inspirador de la Biblia, que es el Espíritu Santo, los cristianos creemos que no es casualidad que el nombre de Priscila aparezca primero que el de Aquila, su esposo, así como creemos que no es casualidad que en las tres listas de los apóstoles que hay en la Biblia siempre aparezca el nombre de Pedro en primer lugar. Esto debiera hacernos pensar con fundamento bíblico que si bien Aquila realizaba un trabajo que más adelante veremos era muy importante ya en la ciudad de Éfeso, dentro de la iglesia de Éfeso, pero el servicio público de Priscila era un servicio que destacaba en ocasiones, sin lugar a dudas, aún por encima del propio servicio que hacía su esposo. Y parece que este detalle ni le incomodaba a Priscila, ni a Aquila, ni al apóstol Pablo, ni a nadie, porque claramente cada uno de ellos ejercía las funciones que tenía que ejercer.
No intentaba Aquila hacer el trabajo de Priscila, ni Priscila hacer el trabajo de Aquila. Bien, mis hermanos, ahí están 8 detalles. ¿Conocían alguno de ellos? O tal vez los 8. En ninguno de ellos está ese detalle que les he mencionado con anterioridad, que la Biblia señala sobre estos personajes y que en unos segundos lo vamos a conocer y que tal vez te va a sorprender porque no lo habías notado. Pero para que podamos entender el detalle que viene a continuación, tenemos que quedarnos con los últimos puntos que les mencioné. Priscila y Aquila se establecen en Éfeso y entonces se quedan trabajando con la iglesia que se reunía en la ciudad de Éfeso, mientras el apóstol Pablo continúa sus viajes misioneros. Ahora bien, otro detalle que une a Priscila y Aquila con otro personaje muy conocido del Nuevo Testamento. Mientras el apóstol Pablo está en alguno de los viajes misioneros, toma la decisión de enviar a la ciudad de Éfeso a quien sin lugar a dudas fue uno de sus aprendices más ilustrados que Pablo tuvo. Si el nombre Timoteo resuena en tu memoria es porque estamos hablando de él. En algún momento durante sus viajes misioneros, Pablo decide enviar a Timoteo a Éfeso. Y entonces ahí en Éfeso, en la iglesia que estaba en la ciudad de Éfeso, se reúne la hospitalidad y el servicio de Priscila y Aquila con la capacidad y la fe no fingida de Timoteo para hacer un equipo de trabajo cristiano que seguramente ayudó a que la iglesia en Éfeso creciera y se fortaleciera. Bien, teniendo ya toda esta información, vamos a ese detalle desconocido de este matrimonio tan conocido de siervos importantes en el Nuevo Testamento. Bien, ¿cuál es ese detalle? Lo encontramos en el saludo que Pablo manda al final de su carta que hoy conocemos como la carta a los romanos. Así, con esas palabras, cuéntenlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palabras y una conjunción. Con 8 expresiones escritas, el apóstol Pablo nos enuncia un detalle poco conocido de Priscila y Aquila. Cuando Pablo se encuentra ya en Roma y que se presume Pablo está ya en sus últimos años o tal vez meses de vida, Pablo escribe la carta a los romanos utilizando a un amanuense, un secretario a quien le dicta la carta. Y cuando Pablo termina de escribir Romanos, manda saludos y como parte de esos saludos, sí, como ustedes pueden suponer, saluda a Priscila y Aquila, pero de ellos dice lo siguiente en Romanos 16:5, saludad también a la iglesia de su casa. Saludad también a la iglesia de su casa. A ver, unos cuantos segundos, mis hermanos, para procesar toda la información, unir todas las piezas que hemos hablado y entonces poder encontrar un todo coherente. Saludad también a la iglesia de su casa. Pablo está en Roma, perdón, hago una corrección. Pablo está en la ciudad de Corinto, escribe la carta a la iglesia que está en la ciudad de Roma, pero como bien sabemos, la costumbre de Pablo era que las cartas que enviaba a una iglesia pudieran hacerse copias que fueran enviadas a todas las demás iglesias que él conocía. Así que Pablo, estando en Corinto, manda una carta a la iglesia de Roma y le pide a los hermanos en Roma que cuando tengan oportunidad envíen saludos a Éfeso. Por supuesto, en esos saludos, obviamente se asume que ellos, los romanos, tenían que saludar a Timoteo, pero también tenían que saludar a Priscila y Aquila. Pero vamos a este detalle desconocido. Y a la iglesia que está en su casa. ¿Eso qué significa? Que la iglesia
de hermanos reunidos en el nombre de Jesucristo, la iglesia, el grupo de personas que se reunía con un propósito en Éfeso, que cada primer día de la semana, como claramente lo enseñan las escrituras, se reunían a poder celebrar juntos lo que hoy nosotros conocemos como la cena del Señor, la comunión o el partimiento del pan. Esa iglesia en la ciudad de Éfeso que se reunía para también después, como también leemos en el Nuevo Testamento, tener comunión informal a través de comidas que solían tener ellos, que le daban el nombre de ágapes, comidas donde toda la iglesia convivía, platicaban, fortalecían sus lazos de hermandad. Resulta que esa iglesia donde Timoteo está sirviendo, la iglesia donde Pablo le dice a Timoteo que Timoteo estableciera en esa iglesia en la ciudad de Éfeso a personas capaces de enseñar a otras, resulta que esa iglesia, hermanos, materialmente hablando, se reunía en la casa de Priscila y Aquila. O sea, ellos prestaban su casa para que en su casa, en su propiedad privada, pudiese existir una reunión pública, una iglesia que estaba en una casa particular. No es lo común el día de hoy, aunque en ocasiones, en algunos lugares llegamos a encontrar situaciones como esta, donde algunas personas ayudan al proceso de desarrollo y crecimiento de una iglesia prestando su propiedad privada o muchas veces eso sucede, obsequiando a la iglesia algún terreno que es propiedad privada para que ahí pueda edificarse un templo. Bueno, Priscila y Aquila creo que llevaron la hospitalidad y el servicio al siguiente nivel, porque no les importó abrir las puertas de su casa y renunciar a su privacidad con tal de poder cobijar a la iglesia y ayudar a que la iglesia pudiera crecer. Mis hermanos, ¿qué podemos nosotros enseñar y qué podemos decir? Miren, aquí hay un detalle que se añade a lo que hemos hablado y que tiene que ver con las cualidades que la Biblia reclama para aquellos que nosotros hoy conocemos como obispos o ancianos o pastores y que han sido llamados para dirigir a las iglesias reunidas en el nombre de Jesucristo. En Timoteo capítulo 3 versículo 2 y en Tito capítulo 3 versículo 9, pasajes donde el apóstol Pablo, tanto a Timoteo como a Tito, les presenta cuáles deben ser las cualidades de los que dirijan una iglesia. Es interesante que en estos dos versículos les mencione que aquellos que dirigen una iglesia deben ser hospedadores, hospitalarios. O sea, Priscila y Aquila, sin lugar a dudas, cumplían con la cualidad solicitada a los ancianos. Cumplían con esa cualidad, el ser hospedadores. Ahora, vamos a adentrarnos más en lo que significa, cambiando de pantalla, tener una iglesia en tu casa. A todos los que están siguiendo este estudio y que lo hayan seguido en vivo o que incluso nos estén siguiendo en lo posterior, viendo una repetición de este estudio, les quisiera yo plantear una pregunta. Imaginen que en su casa de ustedes, en su espacio privado de ustedes, está una iglesia cristiana. Tal vez algunos han tenido esa experiencia. Más adelante, al final, cuando estemos en la conclusión, compartiré algo específico sobre este punto. Pero tratemos de pensar, ¿qué pasa cuando en un espacio privado se abren las puertas para ser hospedadores y poder tener una iglesia? ¿Qué sucede cuando esa parte donde se supone que solamente tiene que coexistir la familia unida por la sangre, el espacio se abre y ahora también coexiste la familia unida por el vínculo del Espíritu Santo? Porque recuerden, Pablo lo dijo claramente en Efesios, tenemos un Señor, tenemos una fe, tenemos un espíritu, tenemos un bautismo. ¿Qué es lo que sucede? Les planteo esa pregunta para que ahí empecemos a reflexionar.
Si yo tuviese una iglesia en mi casa privada, ¿esto qué provocaría? ¿Qué puede provocar? Ahorita, en este momento, no quisiera que pensáramos en qué clase de inconvenientes o en qué clase de problemas pudieran representar esto para quienes son hospedadores, sino más bien quiero que pensemos en qué puede provocar el hecho de mantener una convivencia tan estrecha y tan íntima cuando en un espacio que es para pocas personas, la gente que llega se da cuenta que alguien abre ese espacio y los acoge y los recibe con la misma calidez como si vivieran ahí. Por lo menos creo, y coincidiríamos muchos, en que se lograrían tres cosas. Uno, se fomentaría la unidad. El grupo de hermanos empezaría a sentirse mucho más unido. Dos, se desarrollaría el sacrificio. O sea, Priscila y Aquila estaban haciendo cosas que costaban trabajo, eso significa sacrificio, hacer algo que cuesta trabajo. Ellos estaban haciendo cosas que les costaban trabajo para poder tener a la iglesia ahí en su casa. Entonces crece la unidad, crece el sacrificio, pero también crece el servicio, porque cuando nosotros vemos, en este caso, a un matrimonio que abre las puertas de su casa para entregarlo todo a la obra de Dios, empieza a surgir en el corazón de los que se reúnen en esa iglesia la inquietud de, ¿por qué no hago yo lo mismo? Sí, mis hermanos, vivimos en tiempos distintos, yo lo sé. Hoy la mayor parte de las iglesias cristianas, gracias al trabajo, al esfuerzo, al ahorro, a la generosidad, a las ofrendas y al apoyo que se recibe de muchos espacios internos y externos de la iglesia, la mayor parte de las congregaciones llegan a tener espacios rentados o propios donde desarrollan sus cultos. Sí, yo lo sé. En este caso, es muy diferente a lo que estamos hablando. Con Priscila y Aquila tenemos una casa que se abría para recibir a la iglesia. Recuerden, la iglesia somos las personas, no es el edificio. Entonces, aquí, recuerden, hablamos de una casa que se abría para recibir a la iglesia. Hoy es diferente. Hoy la iglesia se abre pero para poder recibir a las personas. El templo se abre para recibir a la iglesia. Ya no vamos hacia las casas personales. No se desarrolla ese hábito y esa costumbre de ser hospedadores. Y en eso es en lo que yo quiero que reflexionemos. Mis amados hermanos, ¿somos hospedadores? Les planteo la misma pregunta que se plantea o que les he planteado en los dos temas anteriores y que la plantearemos en el último tema. Imaginemos nuestra iglesia, tu iglesia, mi iglesia, nuestras iglesias llenas de Priscilas y Aquilas. Trata de imaginar. Imagina una iglesia, un templo donde tú te reúnes, donde llegas a encontrar gente que está dispuesta a mostrar amor sacrificial y a ser hospedador de ti. Imagina contar con una iglesia llena de personas que siempre están dispuestas a poner al servicio de los demás todo lo que ellos poseen. A veces nos hace falta mucho aprender de este detalle que Priscila y Aquila tenían para poder ser la iglesia que deberíamos de ser. Y puedo mencionarles muchos detalles que a mí me ha tocado vivir de manera personal y que si alguno de ellos atañe o tiene que ver con alguien que está conectado o pareciera que es algo que a ti te ha sucedido, créeme, no lo estoy diciendo por ti. Son detalles que a mí a título personal me han sucedido, con los que yo he comprobado cómo muchas de las veces se nos olvida ser esto, ser Priscilas y Aquilas, ser la iglesia que deberíamos de ser, manifestar ese cristianismo que se nutre de los verdaderos valores donde el carácter de Cristo se refleja en nosotros y las personas cuando nos ven a nosotros ven a Cristo. A mí me ha sucedido muchas ocasiones, hermanos, cuando tenemos que organizar algunas actividades que están fuera de lo normal, que son actividades fuera del ritmo habitual que tenemos que hacer,
y que se hacen con el propósito de edificar a los hermanos. Me ha tocado varias veces platicar con hermanos que pueden ser de ayuda, por ejemplo, prestando sus vehículos para poder trasladar a los hermanos a ciertos lugares o poder llevar ciertas cosas. Y muchas veces, hermanos, a mí me ha tocado acercarme con hermanos y decirles, hermano, hermana, tenemos esta actividad y en verdad, tu servicio y tu hospitalidad es bien necesaria. ¿Podrías prestarnos tu vehículo para poder hacer esto que necesitamos? Y saben qué me ha sucedido muchas veces, y de verdad es cierto, literal. Me ha pasado que las personas me dicen, mire que yo con todo gusto le prestaría mi vehículo, pero ¿qué día me dijo que es la actividad? Hermano, es el sábado 23. Ay, mi hermano, es que resulta que precisamente el sábado 23 voy a llevar mi vehículo al servicio, al taller mecánico, y no lo voy a tener disponible. Pero si pudiera ser otro día, con gusto. Ay, hermano, es que ese día tengo un compromiso y tengo que atender algunas cuestiones familiares, pero si fuera otro día, con gusto. Ustedes dirán, bueno, es normal que a veces un bien material como el vehículo esté a disposición de la familia. Claro, por supuesto. Yo entendiendo eso, he tratado de dar el aviso de ayuda como con un mes o mes y medio de anticipación para así yo poder adelantarme a cualquier otro compromiso. Y sin embargo, la respuesta sigue siendo la misma. Ay, hermano, es que no lo sé, pero creo que dentro de un mes por esas fechas tenemos que salir a visitar a una familia y no creo que mi vehículo esté disponible. Mis hermanos, hemos vivido cosas así. A los que somos miembros de una iglesia, si algún miembro de nuestra congregación se enfermara, conocemos las direcciones de todos nuestros hermanos. Hemos, hermano, eh, visitado las casas de todos nuestros hermanos en la fe. Hemos invitado a todos nuestros hermanos a que conozcan nuestra casa. O tú te lo piensas dos veces porque resulta que en tu casa acabas de recibir con los modernos aranceles económicos un sillón de esa piel especial de tejón europeo que te llegó y que no aparece por ningún otro lado de esta parte del planeta y ay, no quieres que vengan los niños de los hermanos que son tan inquietos a subirse con sus zapatos sucios, a ensuciarte esa piel de tejón europeo que tanto te costó. Por eso mejor no invito a los hermanos. A la iglesia voy sin problema, no pasa nada, voy a las actividades y llego sin ningún inconveniente, pero abrir las puertas de mi casa, pedir que algún día el culto de oración venga a mi casa para que estén aquí, ese esfuerzo de tener que preparar algún vaso de agua de sabor o un poco de alimento, a veces nos resulta tan cansado, tan difícil, nos resulta algo tan complicado, pero no nos alcanzamos a dar cuenta que son precisamente esos detalles los que unen, se acuerdan nuestra pantalla anterior, desarrollan el sacrificio y generan servicio en la iglesia. O tal vez no es necesario que tenga que ver con nuestra propiedad privada. Les pongo, por ejemplo, o les pongo otro ejemplo de una vivencia personal de alguna ocasión en la cual a mí me tocó estar en alguna congregación y ver cómo después del servicio hubo una comida y después de la comida, que por cierto fue exquisita y abundante, pues yo empecé a ver cómo las hermanas de la iglesia empezaron pues a levantar todo, recoger restos de comida, el poder recoger sillas, mesas. Yo estaba ahí sentado esperando hasta que apareciera la persona que me iba a trasladar a otro lugar y pues como la persona estaba ocupada, pues yo lo que hice fue empezar a ayudar a las hermanas, empezar a doblar um, mesas, doblar sillas, cargarlas, llevarlas a donde se tenían que llevar, a la bodega, guardarlas. Muchas hermanas me insistieron, hermano, no lo hagan, nosotros lo hacemos. Yo les dije, pero yo no estoy haciendo nada, puedo ayudar. Y yo empecé a ayudar y empecé a estar con ellas trabajando y cuando terminaron de levantar el mobiliario, yo regresé a mi silla a sentarme, pero todavía no llegaba la persona que me iba a transportar. Es entonces cuando yo observo a las hermanas que ahora vienen con un doble trabajo, ahora hay que barrer, ahora hay que recoger basura, ahora tal vez hay que pasar por ahí
lo que se conoce como un trapeador húmedo para levantar el polvo. Bueno, me volví a levantar de la silla y empecé a hacerlo también. Tomé una escoba y empecé a barrer. La réplica se volvió a aparecer, hermano, por favor no lo haga. Le digo, pero ¿por qué no? Déjenme ayudar. Y yo lo seguí haciendo. Y es en esos momentos cuando yo estoy en ese proceso de ayuda, cuando a mí me toca que mientras yo estoy ahí, pasa a mi lado uno de los líderes de la iglesia y cuando pasa a mi lado, así rápido, porque va de un lugar a otro, se me queda viendo con una mirada un tanto sorprendida, incluso hasta se detuvo y me dice, hermano, ¿qué estás haciendo? Y entonces yo lo que le contesté sin dejar de barrer, hermano, estoy ayudando a las hermanas para que terminen de limpiar más rápido. El hermano me lanzó la pregunta, pero hermano, tú no tienes por qué hacer eso. Y yo le pregunté al hermano, pero ¿por qué no, hermano? Y su respuesta fue la siguiente, porque tú eres el predicador. Mi respuesta fue, pues precisamente porque soy el predicador, creo que tengo que hacerlo. El hermano solamente se encogió de hombros, sonrió, me saludó y continuó su camino. A veces no es necesario hablar de casas abiertas o de que toda la iglesia venga a mi casa o vamos, vengan todos a hacer un asado en el verano para que la pasemos bien. No, a veces se trata también de esos pequeños detalles hacia el interior de la iglesia donde nosotros tenemos que mostrar que somos iglesias llenas de Priscilas y Aquilas, de personas que somos capaces de hacer un sacrificio en favor de los demás. Porque, y creo que esto lo tenemos bien claro, ustedes y yo somos hijos de la salvación que se ganó para nuestras almas en la cruz del Calvario. Y todos tenemos que estar de acuerdo en una cuestión que es importantemente doctrinal en la Biblia. ¿Y qué es esa cuestión importante? El comprender que en la cruz del Calvario todos fuimos testigos del más alto sacrificio que alguien pudo haber realizado. Sí, en la cruz del Calvario Cristo hizo algo que no tenía que hacer y lo hizo por nosotros. Y él no se conformó con solamente hacer lo que podía, hizo todo lo necesario para mostrarnos a nosotros que su amor estaba incluso por encima de lo que él pudiera desear o de lo que él pudiera merecer. Esa clase de amor sacrificial tenían Priscila y Aquila. Por eso hospedaban al apóstol Pablo. Por eso en Éfeso, y en verdad que podemos especular con fundamento en la Biblia, por eso es que en Éfeso imaginemos a Aquila como un anciano de la iglesia trabajando arduamente y con una esposa dando un apoyo incondicional para que ese trabajo diera el fruto de más personas que en su hogar de ellos se pudieran sentir cómodos y se pudieran sentir a gusto. ¿No te atreverías a ser un Priscila o un Aquila en ese aspecto? ¿No te atreverías a hablar tal vez con la esposa o los hijos y comprometerte a invitar a una familia de tu iglesia por mes, una familia que vaya un día a tu casa a tomar un café y charlar comiendo unas galletas para que así 12 familias de la iglesia puedan convivir contigo en ese ámbito tan íntimo? Saben, hermanos, les decía yo que hay un detalle que quería yo comentarles y después de este detalle llegamos ya a la conclusión. En el caso personal, la congregación que yo presido, el Centro Evangélico Maranata, congregación hermana nuestra, hermana en Cristo de ustedes, del Templo Bíblico 126 y de cualquier iglesia que confiesa a Jesucristo como su Señor y su Salvador, nos ha tocado vivir un proceso de éxodo hasta el momento actual en el cual nosotros aún todavía no tenemos un templo propio donde nos congregamos. Y estamos en el proceso de ahorro, en el proceso de oración, y en el proceso de que Dios muestre a dónde quiere que nos dirijamos. Sí, en estos momentos somos una iglesia que tenemos que rentar un espacio para poder congregarnos, pero saben, hermanos, en ese éxodo, que por sí sola es una historia que tal vez algún día sea un testimonio que puede alentar a muchos, bueno, pues en ese éxodo que a nosotros nos ha tocado tener, durante 9 años, hermanos, hasta hace 2 años, la iglesia donde yo sirvo al Señor en México, el Centro Evangélico Maranata, durante 9 años.
la iglesia se estuvo congregando en la parte superior, en la planta alta de mi casa personal, y se los comparto de verdad con el único propósito de animarles a ustedes a que puedan llegar a ese espacio de servicio y de entrega que tuvieron estos personajes tan conocidos con este detalle tan poco conocido, de tener a una iglesia hospedada en su casa. Fueron 9 años, hermanos, donde, por lo menos a título personal, yo asumí la responsabilidad de todos los sábados de noche hacer una limpieza completa de la casa, de la planta baja, que la utilizábamos para dar clases a los salones de los niños por edades, para que pudiera amanecer el día domingo lo más limpia posible. Y era hacerlo incluso en ocasiones de madrugada, para que así cuando llegaran los hermanos se encontraran completamente limpio, para poder estar despierto a la hora correcta para poderlos recibir y tener que levantarse. Y levanto también, creo que en este momento no solo mi mano, sino también la mano de mi esposa, porque créanme que era un trabajo donde ambos de una manera ardua teníamos que estar pendientes de cualquier detalle en las mañanas, subir a la planta alta, aunque siempre hemos tenido hermanos que nos ayudan con la limpieza del espacio donde hacemos los cultos, pero pendientes de que no faltara el jabón, el papel sanitario, algún pequeño detalle, aunque fuera una pequeña basura, levantarla, y mis hermanos estar a tiempo para poder empezar los servicios. Y cuando todo terminaba, sí, hacer exactamente lo mismo, porque ahora había que limpiar para recoger todo lo que se quedaba y que quedara limpio y después tenerlo listo para los servicios entre semana de estudio y oración a lo largo de 9 años, y tener que utilizar los artículos de limpieza de la casa, tener que utilizar los recursos de la casa y en muchas ocasiones observar cómo los muebles se iban deteriorando por el impla- por la implacable presión a la que los niños someten a los muebles, y quien tiene niños sabrá entender de lo que estoy hablando, y ver cómo las cosas se deterioraban a un ritmo más rápido y decir, caray, lo que tenía yo que comprar en 3 años lo voy a tener que comprar en uno, y tener que decir, pero es para que mis hermanos estén bien, es para que ellos se sientan bien, es para que ellos se sientan contentos. Y saben, hermanos, cuando buscamos hacer eso, el poder mostrar esta clase de amor sacrificial, logramos que las cosas cambien por completo. Particularmente se los comparto personalmente, se me quedó el hábito y la costumbre, aunque tenemos un espacio rentado, es un espacio grande donde hay muchas áreas verdes. Bueno, pues los días martes y los días viernes yo voy en mi horario de las 12 del día a las 5 de la tarde a estar recogiendo basura de los árboles, a tener todo limpio, a traerme la basura que se genera el fin de semana. Se queda la costumbre, se forma el hábito del servicio. La mente se acostumbra a estar haciendo algo para el beneficio de los hermanos. Por eso es que este detalle poco conocido de este matrimonio tan conocido, yendo ya hacia la conclusión, yo desearía que el día de hoy motivara a alguno o algunos, alguna de los hermanos que están escuchando esto, a poder encontrar en sus espacios de reunión ese pedacito de servicio que hace falta, donde tú tienes que mostrar amor sacrificial y que lo ejerzas ya, porque eso es lo que va a lograr esos 3 beneficios que ya vimos en tu iglesia local. Y eso va a hacer que tu iglesia se vuelva una iglesia más fuerte, y así tu iglesia va a poder enfrentar estos retos a los que la iglesia está siendo sometida cada día con más presión de los que hablábamos al inicio. Pero también, no solo eso, deseo despertar en ti el ánimo, la intención, el gusto y el placer de que abras las puertas de tu casa y abras todas las cosas materiales que Dios te ha dado y las pongas al servicio de aquellos a quienes llamas tus hermanos, y que no olvides la invitación, o más bien yo diría, la fuerte exhortación, la fuerte palabra de ánimo
que Dios nos da en el libro de Proverbios capítulo 3, cuando Dios dice, honra a Dios con tus bienes, honra a Dios con tus bienes, usa las cosas materiales que tienes para que Dios reciba la honra. Usa tus cosas materiales para que la gente hable bien de Dios, lo conozca y se acerque. ¿Saben? Quisiera yo, mis hermanos, concluir con algo que en estos momentos ya tiene que sonarnos obvio a nuestros oídos. Si nosotros como creyentes aprendemos a desarrollar ese amor sacrificial y llegamos a ser la iglesia que deberíamos de ser y ponemos en práctica este detalle poco conocido de este matrimonio tan conocido de la Biblia, les aseguro, mis amados hermanos, que muchos de los que estamos aquí empezaríamos tal vez a poder recibir esas bendiciones materiales que Dios tan generosamente da cuando nosotros compartimos lo que tenemos. Porque recuerden, cuando abrimos las puertas de nuestro hogar y ponemos nuestros hogares al servicio de nuestros hermanos, en realidad eso lo estamos poniendo en las manos y en el servicio a la persona de Dios. Y si algo sabemos es que Dios no es deudor de nadie. Y en muchas ocasiones, esas condiciones materiales, a veces tan necesarias, hermanos, que nosotros necesitamos, muchas de las veces son condiciones que no podemos tenerlas porque nos hemos resistido a ser lo generosos que debiéramos de ser. Así que concluyo, hermanos, dejando de compartir y simplemente invitándoles a que si hay algún hermano o alguna hermana que tuviese algún comentario, alguna opinión o que deseen intercambiar puntos de vista sobre este tema o los temas anteriores o quisieran tener alguno de los materiales que yo de manera gratuita comparto, por favor, mis hermanos, envíenme un mensaje de texto a través del servicio de mensajería de WhatsApp al número que les acabo de dejar ya en el chat y con todo gusto yo puedo interactuar con ustedes y podemos charlar más, aclarar cualquier duda y, ¿por qué no? Mutuamente, como dice la Escritura, estimularnos al amor y a las buenas obras. Así que, recuerden, todos tenemos que ser la iglesia que debiéramos ser. Todavía por delante, y les invito a que estén conmigo en el último estudio de esta serie, donde veremos ahora sí a uno de esos personajes poco conocidos del Nuevo Testamento, pero que nos enseñan esa clase de cristianismo que Dios está esperando que nosotros vivamos para poder ser la luz del mundo y la sal de la tierra que el Señor necesita para que nosotros podamos lograr que nuestras iglesias cada día sean iglesias que se muevan más conforme al corazón de Dios y así el Señor nos permita ver con gozo cómo esa obra material a la que llamamos iglesia va creciendo y podemos tener la alegría, no hay otra palabra para expresarlo, de poder saber que cuando Dios nos llame a su presencia, esa obra material que hicimos continuará dando fruto o al asiento por uno. Mis hermanos, que el Señor les bendiga, les espero en el último estudio de esta serie y luchemos por ser la iglesia que debiéramos de ser. Dios les bendiga.